Electronarcosis. Insensibilización electrónica. La electricidad pasa a través del cerebro. El ave pierde la conciencia, pero no muere. Cuando la electricidad es dirigida hacia el cerebro del ave, la actividad eléctrica normal sufre interferencia, seguida por la interrupción de la actividad cerebral normal que indica fatiga neuronal. Ese estado de ausencia de actividad cerebral indica que el ave está inconsciente e insensible al dolor. Electrocución. Más allá de la insensibilización. En este caso, la electricidad fluye primero hacia la cabeza para dejar al ave inconsciente, y entonces el corazón deja de latir, generando un paro cardíaco y llevando a la muerte. En ambos casos, el propósito es pasar electricidad a través del cerebro para interrumpir la actividad cerebral normal y causar inconsciencia, de modo que el ave no sienta dolor. Una insensibilización inmediata y que permanezca por un largo periodo depende de la emisión de corriente eléctrica suficiente al cerebro del ave en un periodo de tiempo muy corto. La diferencia entre la insensibilización eléctrica y la electrocución está en la frecuencia de la corriente eléctrica utilizada. Normalmente el corazón ejerce la contracción de modo regular, coordinada, para bombear la sangre en el cuerpo. Si se aplica una corriente de 50 Hz, ese ritmo normal se modifica. El corazón se contrae de modo irregular, sin coordinación, y es incapaz de bombear la sangre de modo efectivo. El mecanismo es conocido como fibrilación ventricular. En consecuencia, deja de haber alimentación de la sangre para el cerebro y ocurre el paro cardíaco y la muerte del ave. El tiempo para que ocurra la muerte cerebral es de cerca de 23 segundos. Entrada de la batea y balanceo de la carga eléctrica. El electrodo dentro de la batea de insensibilización electrifica el agua. Cuando la cabeza del ave ingresa en el agua, la electricidad fluye a través de la cabeza, cuerpo y pasa hacia el gancho que está en contacto con la barra o cable tierra, completando el circuito. Para llegar al cerebro, la electricidad tiene que fluir del electrodo pasando por el agua, plumas y tejidos para, por fin, llegar al cerebro. La cantidad de corriente que pasa por el ave disminuye cuando el ave se distancia más de 5 centímetros del electrodo. Por lo tanto, si el electrodo es corto, puede que algunas aves no reciban la corriente suficiente en la cabeza en el primer momento en que son emergidas. Si las aves no están cerca de los electrodos cuando sean emergidas en la batea, habrá menos corriente fluyendo hacia ellas y, por lo tanto, la insensibilización no será adecuada. El flujo de corriente eléctrica es la resistencia o impedancia. La resistencia se mide en ohmios. Por lo tanto, es importante que haya un buen contacto entre las piernas de las aves y los ganchos, para disminuir la resistencia y permitir un buen flujo de corriente. Una cantidad suficiente de corriente debe de llegar al cerebro del ave para insensibilizarla de modo rápido y efectivo. La electricidad también debe de fluir a través del agua en la batea. Aunque el agua sea un buen conductor eléctrico, puede que haya variaciones entre diversas fuentes de agua. Dependiendo de la composición natural de minerales, un agua con más contenido de minerales tendrá mejor conductividad. En el inicio del turno de trabajo, el agua está limpia. Con el paso de las aves en la batea, se acumula una gran cantidad de minerales que provienen de la suciedad de las aves y de sus heces, lo que mejora la conductividad eléctrica. Dependiendo de la cantidad de minerales presentes en el agua, se puede agregar sal de cocina, cloruro de sodio,
en el principio del turno de trabajo para mejorar la conectividad eléctrica. Aquí se ven 10 aves. El amperímetro apunta 1.2 amperios. Este número debe de ser dividido por el número total de aves en la batea. Cada ave recibe en promedio 120 miliamperios. En teoría, todas las aves serán insensibilizadas. Sin embargo, eso ocurrirá si la resistencia de todas esas aves son iguales, lo que no ocurre en la práctica. Aves con menos resistencia obtienen más corriente que la media, y las aves con alta resistencia reciben menos corriente que la media, y pueden no ser insensibilizadas de inmediato. En este ejemplo, 4 aves reciben menos cantidad de corriente de la mínima que se recomienda, y pueden no ser insensibilizadas. La eficacia de cualquier insensibilización también sufre influencia por el tiempo en que las aves son emergidas en la batea. Cuando se trabaja con batea de insensibilización eléctrica, es esencial para el bienestar de las aves la monitoría en la salida del equipo. Todos los operadores que trabajan deben de saber qué están monitoreando. Un ave insensibilizada por electronarcosis presentará inmediatamente una fase tónica: cuello arqueado, piernas extendidas, temblor corporal, alas cerradas al cuerpo, ojos abiertos y ausencia de respiración rítmica. Esa fase tónica es seguida por el relajamiento muscular. A seguir, tiene inicio la fase clónica, que es ligera. Puede que ocurran movimientos de las piernas y movimientos descoordinados de las alas, pero hay ausencia de movimientos coordinados. La insensibilización no ha sido eficaz si hay movimiento coordinado de las alas mientras la sangría, si hay reflejos oculares cuando las aves se acercan al estanque de escaldar, si hay cualquier señal de regreso de respiración rítmica o si el cuello está tenso. Cualquiera de esas señales indica regreso de la conciencia. Esas aves deberán de ser abatidas de inmediato utilizándose el método de abate de emergencia. La dislocación efectiva ocurre cuando hay la desarticulación de las vértebras cervicales del cuello con ruptura de la médula causando un daño extenso en los principales vasos sanguíneos que siguen para la cabeza, reduciendo la alimentación de sangre para el cerebro.